Dicen que el amor de una madre es incondicional, que nunca falla, que nunca titubea, pero nadie te dice qué sucede cuando ese amor se usa como un arma en tu contra. Nunca pensé que mi hijo me miraría a los ojos y sonreiría mientras me destruía, pero eso fue exactamente lo que Jason hizo en Nochebuena, parado en el umbral de lo que solía sentirse como un hogar, viendo a su esposa, Kelsey, empujar una bolsa de plástico del supermercado en mis manos temblorosas. «Toma tu basura y vete», sisió Kelsey, su voz goteando desprecio. Dentro de esa bolsa había ropa de 3 días arrojada como basura, sin abrigo, sin medicamentos. Solo una bolsa que bien podría haber estado vacía por toda la protección que ofrecía contra el invierno del Medio Oeste que esperaba afuera. «Buena suerte sobreviviendo, mamá», dijo Jason. Y esa sonrisa burlona en su rostro me perseguirá hasta el día de mi muerte. Luego tomó la llave de mi casa, la que había llevado durante 2 años, creyendo que este también era mi hogar. La arrancó de mi llavero mientras yo estaba allí en shock y cerró la puerta detrás de mí con un clic que sonó como un disparo en el aire helado. La nieve ya caía con fuerza. Nochebuena en Naperville, Illinois, y yo tenía 72 años, parada en un porche que mi dinero había ayudado a construir, siendo arrojada como la basura que Kelsey dijo que era. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Quiero que dejes un comentario y me lo hagas saber, porque esta historia, lo que me pasó y lo que estoy a punto de contarte, importa. Y si estás escuchando esto, si me estás dando tu tiempo, por favor presiona ese botón de me gusta, comparte esto con alguien que necesite escucharlo y suscríbete, porque te prometo que lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre la supervivencia familiar y lo que significa salvarte a ti mismo. Ahora, volvamos a esa noche. El frío me golpeó como un golpe físico. Estoy hablando del tipo de frío que te roba el aliento, que hace que tus huesos duelan instantáneamente. El tipo de frío que mata a la gente, especialmente a personas de mi edad, sin ningún lugar a donde ir y sin nadie a quien llamar. Me quedé allí en ese porche durante quizás 30 segundos, sosteniendo esa bolsa patética, mirando la puerta. Parte de mí seguía pensando que Jason la abriría de nuevo, que esto era alguna broma cruel, que mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado sola después de que murió su padre, recordaría quién era yo, recordaría que yo era su madre. Pero la puerta permaneció cerrada. A través de la ventana del frente, podía ver el brillo cálido de su árbol de Navidad, el que había ayudado a decorar apenas 3 días antes, mientras Kelsey hacía comentarios sobre cómo lo estaba haciendo mal. Podía ver su sala de estar, los muebles color crema, que había ayudado a pagar, cuando dijeron que estaban en apuros la primavera pasada. Incluso podía ver a Jason alejándose de la puerta hacia la cocina donde los padres de Kelsey probablemente estaban esperando, probablemente felicitándose a sí mismos por finalmente haberse deshecho de mí. La nieve caía más fuerte ahora. Grandes copos húmedos que se pegaban a todo. Mi delgado cardigan ya estaba empapado. Llevaba pantuflas de casa, del tipo con la pequeña suela de goma que está hecha para arrastrarse por dentro, no para caminar a través de una ventisca. Debo explicar algo aquí. No soy una mujer débil. No lo era, de todos modos. Había trabajado como enfermera de hospital durante casi 40 años en el lado sur de Chicago. Había criado a Jason sola después de que perdimos a mi esposo. Había sobrevivido cosas que habrían roto a otras personas. Pero parada allí en esa nieve, viendo a mi hijo elegir la crueldad de su esposa sobre su propia madre, sentí que algo dentro de mí se rompía que no sabía que podía romperse. No era solo el frío, era el peso de la comprensión cayendo sobre mí de una vez. Esto era real. Realmente me estaban echando en Nochebuena durante una tormenta de nieve, sin ningún lugar a donde ir, y apenas con dinero, porque les había dado todo. Mis pies ya se estaban entumeciendo en esas pantuflas inútiles. Podía sentir la nieve filtrándose a través de la tela, ese horrible frío húmedo que va directo a tus huesos. El viento se levantó, arrojando nieve en mi cara, y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión: quedarme allí y congelarme en su porche o comenzar a caminar. Caminé, no porque tuviera un plan, no porque supiera a dónde iba, sino porque algún instinto animal de supervivencia se activó.
El mismo instinto que me había mantenido en marcha a través de todas las otras cosas terribles que la vida me había arrojado. Mis pies se movieron uno delante del otro, bajando esos escalones del porche que había subido 1000 veces, cargando comestibles, cargando a sus hijos, cargando el peso de sus vidas mientras drenaban la mía. El vecindario estaba en silencio. Todos estaban adentro con sus familias, con sus árboles de Navidad y sus cenas calientes y sus vidas normales. Nadie vio a una anciana arrastrándose por la nieve en pantuflas de casa, agarrando una bolsa de plástico y tratando de no llorar. Quiero decirte que sentí ira de inmediato, que sentí furia justa por lo que me habían hecho. Pero eso no es cierto. Lo que sentí fue entumecimiento, y no solo por el frío. Sentí un tipo de incredulidad tan completa que mi cerebro no podía procesar lo que estaba sucediendo. Esto tenía que ser una pesadilla. Me despertaría y nada de esto sería real. Pero mis pies se estaban mojando y enfriando más con cada paso. Eso era real. El viento cortando a través de mi cardigan era real. La nieve acumulándose en mis hombros era real. Y en algún lugar detrás de mí, en esa casa que mi dinero había ayudado a comprar, mi hijo probablemente se estaba sentando para la cena de Nochebuena, riendo con la familia de su esposa, aliviado de que yo finalmente me hubiera ido. Seguí caminando porque no sabía qué más hacer. Había un parque a unas cuadras de distancia. Había llevado allí a los hijos de Jason en mejores tiempos, empujándolos en los columpios, mientras Kelsey se quedaba en casa, haciendo lo que fuera que hiciera, que era mucho más importante que cuidar a sus propios hijos. Tal vez podría encontrar un banco. Tal vez podría sentarme y descifrar mi próximo movimiento. Tal vez podría descansar un minuto porque de repente estaba tan cansada, más cansada de lo que había estado en toda mi vida. Cansada en mi alma. La nieve seguía cayendo y yo seguía caminando, y ese pequeño destello de instinto de supervivencia que me había sacado de su porche comenzaba a desvanecerse porque la verdad se estaba asentando ahora, pesada y fría como la nieve misma. No tenía ningún lugar a donde ir, sin dinero, sin amigos en Naperville porque me habían aislado tan completamente, sin familia excepto la que acababa de tirarme. Estaba sola en el frío. Y por primera vez en mis 72 años, comencé a preguntarme si así era como terminaría mi historia. Congelada y olvidada en Nochebuena, mientras mi hijo comía jamón y pretendía que nunca había existido. Pero esto es lo que Jason y Kelsey no sabían. Esto es lo que no podían haber sabido cuando cerraron esa puerta y volvieron a su casa cálida. Esa noche en la nieve, algo estaba a punto de suceder que cambiaría todo. No solo para mí, sino también para ellos. Porque a veces, cuando tiras a alguien como basura, el universo tiene una manera de mostrarte exactamente lo que has hecho. Y a veces las personas que descartas son las que terminan sobreviviendo, incluso prosperando. Sigue viendo porque lo que sucedió después, lo que estoy a punto de contarte en los próximos capítulos, ahí es donde la historia realmente comienza. Para entender cómo terminé caminando a través de esa tormenta de nieve, sin nada más que una bolsa de plástico, necesitas saber cómo llegué a Naperville en primer lugar. Crecí en el lado sur de Chicago en un vecindario donde la gente sabía cómo trabajar duro y cuidarse unos a otros. Mis padres no tenían mucho, pero me enseñaron el valor de ganarte tu propio camino. Entonces, cuando cumplí 18 años, me inscribí en la escuela de enfermería. No fue fácil, pero lo logré. Y durante los siguientes 38 años, llevé esos uniformes con orgullo. Trabajé en la sala de emergencias de un hospital del lado sur, donde las noches eran largas y los casos difíciles. Heridas de bala, sobredosis, ataques cardíacos, bebés naciendo en pasillos, porque no teníamos suficientes habitaciones. Vi a la humanidad en su peor momento y en su mejor momento. Y aprendí algo importante durante esos años. Cómo sobrevivir, cómo mantenerse fuerte y cómo cuidar a las personas, incluso cuando no lo merecían. Conocí a mi esposo, Félix, en ese hospital. Era paramédico, y la primera vez que llevó a un paciente a través de esas puertas de emergencia, supe que era diferente. Nos casamos 2 años después, y Jason llegó 3 años después de eso. Compramos un pequeño bungalow en Oak Lawn, nada lujoso, pero era nuestro. Cada pago de hipoteca, cada reparación, cada mejora, lo ganamos juntos. Luego, Félix murió.
ataque cardíaco a los 51 años. Justo ahí en nuestra sala de estar mientras Jason estaba en la universidad. Un minuto se estaba quejando del partido de los Bears, al siguiente minuto se había ido. Así de simple, yo estaba sola. Pero tenía la casa, tenía mi trabajo, tenía mi independencia. Y lo más importante, tenía a Jason, quien volvió a casa de la escuela y me abrazó mientras lloraba, prometiéndome que todo estaría bien, que lo superaríamos juntos. Durante años, esa promesa se mantuvo. Jason se graduó, se casó con Kelsey, comenzó su carrera en ventas. Tuvieron 2 hermosos hijos. Nos veíamos en días festivos y cumpleaños. No era perfecto, pero era familia, y yo estaba agradecida. Luego vino la conversación que lo cambió todo. Jason me llamó una noche, su voz llena de emoción. Él y Kelsey habían encontrado la casa de sus sueños en Naperville. Hermoso vecindario, excelentes escuelas, perfecto para criar a los niños. Pero había un problema. Estaban un poco cortos con el pago inicial. Si podía ayudarlos, tal vez vender el bungalow y combinar recursos, todos podríamos vivir juntos. Piénsalo, mamá dijo. Ya no estaría sola. Los niños tendrían a su abuela justo ahí. Seríamos una verdadera familia bajo un mismo techo. Debería haber visto las señales de alerta. Debería haber hecho más preguntas. Pero estaba sola en ese bungalow sin Félix, y la idea de estar cerca de mis nietos, de ser necesitada de nuevo, era demasiado tentadora para resistir. Así que vendí la casa en Oak Lawn, la casa en la que Félix y yo habíamos construido nuestra vida, la casa donde había criado a Jason. La casa que representaba 30 años de trabajo duro y sacrificio. Tomé ese dinero, casi $400, y se lo di a mi hijo. No se lo presté, se lo di, porque Jason dijo que estábamos comprando la casa de Naperville juntos, que todos estaríamos en la escritura, que esto era una inversión en el futuro de nuestra familia, excepto que eso no fue lo que sucedió. Cuando se finalizó el papeleo, solo aparecieron los nombres de Jason y Kelsey en esa escritura. Cuando pregunté al respecto, Jason lo descartó. Solo es un tecnicismo, mamá. Facilita la hipoteca. No te preocupes, este también es tu hogar. Le creí. Dios me ayude, le creí. Los primeros meses en Naperville fueron realmente agradables. Tenía mi propia habitación en el primer piso. Ayudaba con los niños, cocinaba comidas, mantenía la casa limpia. Kelsey parecía bastante agradable, siempre pidiéndome que cuidara a los niños mientras ella manejaba su boutique o se reunía con amigas para almorzar. Jason trabajaba muchas horas, pero cuando llegaba a casa, me daba un abrazo y me agradecía por todo lo que hacía. Me sentía útil, me sentía querida, sentía que tal vez esta había sido la decisión correcta después de todo. Pero había pequeñas cosas que noté. Pequeños comentarios de Kelsey sobre cómo cargaba el lavavajillas incorrectamente, cómo doblaba las toallas incorrectamente, cómo era demasiado ruidosa por la mañana cuando hacía mi café. Nada importante, nada por lo que valiera la pena hacer un escándalo. Me dije a mí misma que ella era simplemente particular con su hogar, que necesitaba ajustarme a su manera de hacer las cosas. Luego comenzaron las solicitudes. ¿Podría recoger algunos comestibles? ¿Podría llenar el tanque de gasolina cuando tomara prestado el auto? ¿Podría contribuir un poco hacia las facturas de servicios públicos, ya que también estaba usando agua y electricidad? Todas solicitudes razonables, todas cosas que estaba feliz de hacer porque estaba viviendo en su hogar, excepto que no era su hogar, no completamente. Mi dinero había hecho posible esa casa. Mis $400 habían cubierto el pago inicial y más. Sin mí, todavía estarían alquilando un apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad. Pero no dije nada de eso. Solo asentía y sonreía, y escribía los cheques y compraba los comestibles, y llenaba el tanque de gasolina, porque eso es lo que hacen las madres. Sacrificamos, damos. Nos hacemos más pequeñas para que nuestros hijos puedan ser más grandes. También seguí trabajando en el hospital, aunque ya había pasado la edad de jubilación. 3 turnos a la semana, porque el hospital siempre estaba escaso de personal y porque necesitaba algo que fuera mío, alguna parte de mi vida que existiera fuera de esa casa de Naperville. El dinero que ganaba iba a ayudar a Jason y Kelsey. Nunca preguntaron de dónde venía ni me agradecieron por ello. Simplemente lo tomaron como si fuera su derecho.
Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo sucedió. Cómo lenta y cuidadosamente construyeron la jaula a mi alrededor, cómo tomaron mi dinero, mi independencia, mi sentido de autoestima pieza por pieza hasta que ya no me reconocía. Pero parada en esa casa durante esos primeros meses, viendo a mis nietos jugar, escuchando a Jason reír en la mesa de la cena, me convencí de que había tomado la decisión correcta. Me convencí de que la familia valía cualquier sacrificio. No tenía idea de lo que vendría. No tenía idea de cuánto peor se pondría. No tenía idea de que el hijo que había criado, el niño que había amado más que mi propia vida, ya estaba planeando cómo deshacerse de mí. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, ¿habría hecho las cosas de manera diferente? ¿Habría mantenido mi bungalow, mi independencia, mi dinero? Tal vez, probablemente. Pero no puedes cambiar el pasado, solo puedes sobrevivirlo y aprender de él. Y lo que aprendí caminando a través de esa tormenta de nieve en Nochebuena fue que a veces las personas que más amas son las que te lastiman más profundamente. El cambio no sucedió de la noche a la mañana. Eso es lo característico del abuso emocional. Se arrastra tan lentamente que no lo notas hasta que te estás ahogando en él. Comenzó unos 6 meses después de que me mudé. Los comentarios de Kelsey, que siempre habían sido entregados con una sonrisa, comenzaron a tener un filo, una aspereza que me hacía estremecer incluso cuando no quería hacerlo. Ya que estás viviendo aquí gratis, lo menos que podrías hacer es mantener la cocina más limpia, dijo una mañana, señalando una taza de café que había dejado en el fregadero. Estaba planeando lavarla después de terminar de hacer el desayuno para los niños, pero eso no le importaba a ella. Gratis. Esas 2 palabras se convirtieron en su arma favorita. No importaba que mis $400 hubieran hecho posible la casa. No importaba que estaba pagando comestibles cada semana, llenando su tanque de gasolina, cubriendo facturas de servicios públicos, comprando ropa y juguetes para los nietos. En la mente de Kelsey, porque mi nombre no estaba en la escritura, estaba viviendo allí como un caso de caridad. Y lentamente, dolorosamente, comencé a creerle. Ya que estás aquí gratis, realmente deberías estar haciendo más en la casa, decía cuando me sentaba a descansar después de doblar 3 cargas de ropa. Ya que estás viviendo aquí gratis, tal vez podrías cuidar a los niños esta noche, para que podamos tener una noche de cita. Nunca preguntando, siempre ordenando. Ya que estás aquí gratis, creo que es justo que contribuyas más hacia la hipoteca. Esta me confundió, porque ya les había dado cientos de miles de dólares. Pero cuando intenté mencionarlo, Kelsey simplemente se rió. Eso fue un regalo, ¿no es así? No puedes restregarle los regalos a la gente en la cara. ¿Un regalo? Los ahorros de toda mi vida, reducidos a un regalo que aparentemente no venía con gratitud ni reconocimiento. Jason no dijo nada durante estas conversaciones. Estaría en la habitación desplazándose por su teléfono o viendo televisión, actuando como si no pudiera escuchar a su esposa destruyendo lentamente la dignidad de su madre. Y ese silencio dolía peor que las palabras de Kelsey jamás podrían hacerlo, porque había criado a Jason para que fuera mejor que esto. Le enseñé sobre respeto, sobre bondad, sobre defender a las personas que no podían defenderse a sí mismas. Pero en algún lugar del camino, entre casarse con Kelsey y construir su vida en Naperville, mi hijo había olvidado esas lecciones. O tal vez nunca las había aprendido realmente. El cuidado de los niños se convirtió en una expectativa diaria. Cada mañana, Kelsey dormía hasta las 9 o 10 mientras yo preparaba a los niños para la escuela, hacía su desayuno, empacaba sus almuerzos y los llevaba a donde necesitaban ir. Cada tarde, los recogía, ayudaba con la tarea, hacía la cena, les daba baños y los acostaba. Mientras tanto, Kelsey estaría en su boutique, o tomando café con amigas, o haciéndose las uñas. Amaba a esos niños. No me malinterpretes, eran inocentes en todo esto, y pasar tiempo con ellos era una de las pocas alegrías que me quedaban, pero no era la relación amorosa de abuela que había imaginado. Era trabajo no remunerado que Kelsey esperaba, y nunca me agradeció. ¿Puedes recoger a los niños hoy? Tengo algo que hacer. Eso era todo lo que decía, nunca que era ese algo, nunca preguntando si yo tenía planes propios, solo una suposición de que mi tiempo le pertenecía a ella, y yo lo haría cada vez, porque, ¿qué otra opción tenía? ¿A dónde más iba a ir?
La culpa se convirtió en mi compañera constante. Culpa por ocupar espacio en su hogar. Culpa por usar su agua y electricidad. Culpa por comer su comida, aunque yo era quien compraba la mayor parte. Culpa por existir básicamente y ser una molestia para su perfecta vida en Naperville. Kelsey sabía exactamente cómo usar esa culpa en mi contra. Suspiraba pesadamente cuando entraba a una habitación, como si mi mera presencia la agotara. Hacía comentarios sobre lo abarrotada que se sentía la casa, lo agradable que sería tener más espacio, lo mucho más fácil que sería la vida sin ciertas complicaciones. Yo era la complicación. Lo entendía claramente. Lo peor fue ver a Jason transformarse ante mis ojos. El hijo que solía llamarme cada semana para ver cómo estaba, que solía traerme flores en el Día de las Madres, que solía decirme que yo era la mujer más fuerte que conocía, ese hijo desapareció. En su lugar estaba un hombre que hacía eco del derecho de su esposa, que me trataba como una carga, que parecía avergonzado por mi existencia. «Mamá, Kelsey tiene razón», dijo una noche, cuando intenté hablarle sobre lo herida que me sentía. «Vives aquí sin pagar alquiler. Tal vez podría ser un poco más agradecida». ¿Agradecida? Les había dado todo lo que tenía, y él quería que fuera más agradecida. Dejé de intentar defenderme después de eso. ¿Cuál era el punto? Habían reescrito la historia en sus mentes. En su versión de los eventos, ellos eran los generosos, abriendo su hogar a una anciana necesitada. Mi contribución, mi sacrificio, mi dinero, nada de eso importaba. Así que me hice más pequeña, más silenciosa. Intenté ocupar menos espacio, hacer menos ruido, necesitar menos atención. Comía mis comidas rápidamente y me retiraba a mi habitación. Hacía las tareas antes de que alguien pudiera quejarse de ellas. Anticipaba sus necesidades y las satisfacía antes de que tuvieran que pedir. Y aún así, no era suficiente. Porque la verdad era que Kelsey no quería una suegra útil. Quería que me fuera, y lenta, metódicamente. Estaba haciendo la vida tan insoportable que me iría por mi cuenta. Excepto que no tenía a dónde ir, ningún hogar al que regresar, ningún ahorro restante para empezar de nuevo. Estaba atrapada en una casa por la que había pagado, siendo tratada como basura por personas por las que había sacrificado todo. La obligación que sentía era aplastante. Estos eran mis nietos. Este era mi hijo. Se suponía que la familia debía permanecer unida. Se suponía que debía superar los tiempos difíciles. Cada vez que pensaba en irme, en encontrar algún pequeño apartamento en algún lugar y empezar de nuevo, pensaba en esos niños creciendo sin mí. Pensaba en Jason y en cómo irme significaría admitir que había fallado como madre. Así que me quedé y sufrí en silencio. Y cada día, el desprecio de Kelsey se volvía más audaz, mientras la indiferencia de Jason se volvía más fría. Me estaban preparando para algo. Lo veo ahora, rompiéndome pieza por pieza, para que cuando llegara el golpe final, estaría demasiado débil para contraatacar. Lo que aún no sabía era que se acercaba la Nochebuena. Y con ella, una tormenta de nieve y una bolsa de plástico llena de mi ropa y una puerta cerrándose en mi cara. Pero me estoy adelantando. Hay más que necesitas entender sobre lo mal que se pusieron las cosas antes de esa noche. Sobre el dinero que tomaron y las mentiras que dijeron y las formas en que convirtieron mi amor en un arma contra mí. Sigue viendo porque esta historia apenas está comenzando. La verdadera pesadilla comenzó aproximadamente un año después de que me mudé, cuando Jason perdió su trabajo. Llegó a casa un martes por la tarde, su rostro pálido, sus manos temblando. La compañía estaba reduciendo personal, dijo. Recortes presupuestarios, nada personal. Le habían dado un paquete de indemnización, pero no duraría mucho. No con el pago de la hipoteca, no con 2 niños, no con el estilo de vida que habían construido en Naperville. Vi el rostro de Kelsey cuando se lo dijo. Por solo un segundo, vi miedo genuino cruzar sus rasgos, pero luego me miró a mí, sentada en silencio en la mesa de la cocina, y ese miedo se transformó en algo más. Cálculo. Bueno, dijo lentamente, sus ojos nunca dejando los míos. Supongo que todos necesitamos contribuir más ahora. Todavía estaba trabajando mis 3 turnos a la semana en el hospital. Mi salario de enfermería no era mucho, especialmente a mi edad, pero era constante, y aparentemente estaba a punto de convertirse en su salvavidas. Mamá,
Odio pedirte esto, comenzó Jason esa noche, y ya podía sentir mi estómago cayendo, pero ¿podrías ayudarnos con la hipoteca este mes? Solo hasta que encuentre algo nuevo. Tengo entrevistas programadas, esto es temporal. Temporal. Esa palabra se convirtió en una mentira que escuché una y otra vez en los meses siguientes. Pagué la hipoteca de ese mes y del siguiente mes y del mes siguiente. La búsqueda de empleo de Jason parecía estancarse. Salía de casa por la mañana vestido con traje, afirmando que tenía entrevistas, pero noté que siempre estaba en casa al mediodía, pasando el resto del día en el sofá o en su oficina en casa, jugando videojuegos. Mientras tanto, la boutique de Kelsey estaba sangrando dinero. La había abierto con tanta confianza 2 años antes, convencida de que tenía un ojo brillante para la moda y que las mujeres de Naperville acudirían en masa a su tienda. En cambio, tenía estantes de ropa cara que nadie quería y un contrato de arrendamiento que no podía pagar. La boutique necesita una inyección de capital, anunció una noche durante la cena, usando palabras que sonaban como si hubiera estado viendo programas de negocios en televisión. Solo $10 para reabastecerse y hacer algo de marketing, luego dará la vuelta. Le di los $10, sacados directamente de mi cuenta de jubilación, la que había estado protegiendo tan cuidadosamente, porque, ¿qué más podía hacer? Dejaron en claro que si la boutique fallaba, si no podían pagar sus cuentas, la casa estaría en riesgo. Y si la casa entraba en ejecución hipotecaria, ¿a dónde iríamos todos? Los $10 desaparecieron en menos de un mes. La boutique no dio la vuelta. Necesitamos otros $8, dijo Kelsey, ni siquiera fingiendo ser apologética. Para inventario, esta vez sé que se venderá. Más dinero de mi cuenta de jubilación. Luego fue el pago del auto. Luego fueron los mínimos de la tarjeta de crédito. Luego fue la matrícula de la escuela privada de los niños, que Kelsey se negaba a dejarlos abandonar, porque ¿qué pensaría la gente? Cada emergencia recaía en mí. Cada crisis se convertía en mi responsabilidad de resolver, y lenta, metódicamente, mi cuenta de ahorro se redujo a nada. Pero lo peor, la parte que todavía me hiela la sangre, fueron las cuentas que pusieron a mi nombre. Mamá, necesitamos que firmes como aval en esta tarjeta de crédito, dijo Jason una tarde, deslizando papeles a través de la mesa de la cocina. Nuestro crédito está agotado, pero el tuyo todavía es bueno. Lo pagaremos. No serás responsable de nada, es solo un tecnicismo. Firmé porque era mi hijo y confiaba en él. Luego hubo otra tarjeta y otra, y un préstamo personal de un banco del que nunca había oído hablar. Cada vez, Jason me aseguró que era temporal, que ellos se harían cargo de los pagos, que mi nombre solo estaba allí para ayudarlos a calificar. En 6 meses, tenía más de $40 en deuda adjunta a mi nombre, deuda que no había creado, compras que no había hecho, pero según la ley, todo era mío. Cuando finalmente reuní el coraje para confrontarlos al respecto, la respuesta de Kelsey me hizo sentir como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿En serio te estás quejando ahora mismo?, dijo, su voz afilada como el vidrio. ¿Quieres que tus nietos se queden sin techo sobre sus cabezas? ¿Los quieres en la calle porque eres demasiado egoísta para ayudar a tu propia familia? ¿Egoísta? Esa palabra colgó en el aire como veneno. Piensa en lo que estás diciendo, agregó Jason, y su voz era tan fría, tan distante. Estos son tus nietos, tu carne y sangre, y estás preocupada por el dinero. ¿Qué tipo de abuela hace eso? No estaba preocupada por el dinero, estaba aterrorizada. Aterrorizada porque todos los ahorros de mi vida se habían ido. Aterrorizada porque tenía 71 años con una deuda que no podía pagar. Aterrorizada porque había trabajado durante casi 40 años, sobrevivido sola después de que Félix murió, y ahora no tenía nada para mostrarlo excepto facturas a mi nombre y una familia que me trataba como un cajero automático. Pero sabían exactamente qué decir para callarme, sabían exactamente qué botones presionar. Si realmente los amaras, susurraba Kelsey, harías lo que fuera necesario para protegerlos. Y los amaba. Esos niños eran inocentes en todo esto. No pidieron padres financieramente irresponsables. No pidieron ser usados como palanca emocional. Así que me quedé callada, seguí pagando, seguí firmando los papeles que pusieran frente a mí. El hospital se convirtió en mi único escape.
Esos 3 turnos a la semana eran el único momento en que me sentía yo misma, como si tuviera valor más allá de mi cuenta bancaria. Pero incluso eso se estaba volviendo más difícil. Estaba cansada todo el tiempo. Cansada hasta los huesos. El tipo de agotamiento que viene de cargar demasiado peso durante demasiado tiempo. Mis compañeros de trabajo lo notaron. ¿Estás bien?, preguntaban. Y yo sonreía y asentía y mentía porque, ¿qué se suponía que debía decir? Que mi hijo me estaba drenando, que mi nuera me trataba como un talonario de cheques inconveniente, que estaba atrapada en una casa por la que había pagado pero que no poseía. La vergüenza era abrumadora. Había pasado toda mi vida siendo fuerte, siendo independiente, siendo la persona en la que otras personas se apoyaban. Ahora yo era la víctima, la tonta, la anciana patética que había dejado que su familia se aprovechara de ella. Mi autoestima se erosionaba con cada día que pasaba. Comencé a creer lo que insinuaban en sus comentarios y su desprecio, que era una carga, que tenía suerte de que me dejaran quedarme, que sin ellos no sería nada. Dejé de mirarme en el espejo. Dejé de preocuparme por mi apariencia. Dejé de preocuparme por mucho de nada excepto pasar cada día sin causar problemas. Eso es lo que me habían hecho. Tomar a una mujer que había sobrevivido 40 años en una sala de emergencias, que había criado a un hijo sola, que había construido una vida de la nada, y reducirla a un cascarón. Un fantasma obsesionando las habitaciones de una casa que su propio dinero había construido. Pero esto es lo que aún no sabía. Esto es lo que se avecinaba y que no podía haber visto a través de la niebla de agotamiento y vergüenza. No habían terminado conmigo, ni cerca. Porque una vez que drenaron mi cuenta bancaria, una vez que pusieron deuda a mi nombre, una vez que tomaron todo lo que tenía para dar, iban a tomar una cosa más, mi presencia. Iban a tirarme como basura en Nochebuena. Y yo iba a terminar en la nieve sin nada más que una bolsa de plástico y la ropa puesta. Pero a veces, cuando pierdes todo, cuando tocas el fondo absoluto, ahí es cuando algo en ti finalmente se libera. Ahí es cuando te das cuenta de que no tienes nada más que perder. Y ahí es cuando te vuelves peligrosa. No porque quieras venganza, sino porque finalmente recuerdas quién solías ser. La conversación sucedió un domingo por la mañana, a principios de diciembre. Estaba haciendo panqueques para los niños, algo que hacía cada fin de semana, porque era una de las pocas cosas que todavía me traía alegría. Ver sus rostros iluminarse cuando ponía el plato frente a ellos. Escucharlos decir gracias con sus dulces vocecitas, me recordaba que no todo en esa casa estaba envenenado. Jason y Kelsey entraron a la cocina juntos, lo que debería haber sido mi primera advertencia. Nunca presentaban un frente unido a menos que quisieran algo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Jason, y su tono hizo que mis manos se congelaran sobre la plancha. Se sentaron en la mesa de la cocina y me hicieron un gesto para que me uniera a ellos. Apagué la estufa y me senté, mi corazón ya acelerado porque simplemente sabía que esto iba a ser malo. «Hemos estado pensando mucho sobre la situación de vivienda», comenzó Kelsey, su voz tomando ese tono falso de simpatía que usaba cuando quería fingir que le importaba. «Y creemos que podría ser hora de explorar otras opciones para ti». «¿Otras opciones?». Las palabras colgaron en el aire como una amenaza. «¿Qué tipo de otras opciones?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. «Hay una comunidad de jubilados realmente agradable cerca de Joliet», dijo Jason, y ni siquiera podía mirarme mientras lo decía. «Fuimos y la recorrimos la semana pasada. Tiene actividades y enfermeras en el personal y otras personas de tu edad. Creemos que serías mucho más feliz allí». «¿Más feliz?». Como si mi felicidad alguna vez hubiera sido su preocupación. Fueron y la miraron sin decirme. Mi voz salió más pequeña de lo que pretendía. «No queríamos ilusionarte hasta que supiéramos que era factible», dijo Kelsey suavemente, «y la buena noticia es que tienen una vacante. Podrías mudarte tan pronto como el próximo mes». ¿El próximo mes? A 4 semanas de distancia. Ya lo habían planeado. Ya habían tomado decisiones sobre mi vida sin incluirme en nada de eso. «No entiendo», dije, aunque entendía perfectamente. Pensé que este también era mi hogar. Pensé que éramos una familia. La expresión de Kelsey cambió. La falsa simpatía se derritió para revelar la irritación debajo. «La verdad es que tu presencia aquí ha sido realmente estresante para nuestro matrimonio. Jason y yo»,
necesitamos nuestro espacio. Necesitamos concentrarnos en nuestra relación y nuestros hijos, sin la complicación agregada de una tercera generación en la casa. Una complicación. Eso es en lo que me había convertido. Una complicación para ser resuelta, un problema para ser reubicado. Mamá, tienes que entender, dijo Jason, finalmente encontrando mis ojos. Esto no es sobre ti, es sobre lo que es mejor para todos. Estarás cerca de personas de tu edad. No tendrás que preocuparte por cocinar o limpiar. Será como unas vacaciones. Unas vacaciones en una instalación cerca de Joliet que no había elegido, pagadas con dinero que no tenía, lejos de los nietos que amaba y del hijo por el que había sacrificado todo. ¿Cuánto cuesta este lugar? Pregunté porque ese parecía un detalle importante que convenientemente estaban omitiendo. Jason se movió incómodo. Son unos $1.8 al mes por una habitación básica. Pero tienes tu seguro social, y pensamos que podrías tomar algunos turnos extra en el hospital para cubrir la diferencia. $1.8 al mes, además de toda la deuda que habían puesto a mi nombre, además de todo lo demás que ya les había dado, y esperaban que trabajara más a los 71 años para pagar mi propio exilio. ¿Qué pasa si no quiero ir? La pregunta salió apenas como un susurro. El rostro de Kelsey se endureció. Entonces tenemos un problema, ¿no es así? Porque esta es nuestra casa y nosotros decidimos quién vive aquí, y francamente, hemos decidido que este arreglo ya no está funcionando. Nuestra casa, no mi casa. Aunque mis $400 lo habían hecho posible, aunque había pagado su hipoteca durante meses, aunque mi nombre estaba en tarjetas de crédito y préstamos que financiaban su estilo de vida, nada de eso importaba porque no estaba en la escritura. Jason, dije, volviéndome hacia mi hijo, desesperada porque me mostrara alguna señal del niño que había criado. Por favor, no hagas esto. Pero él simplemente miró hacia otro lado, su mandíbula tensa. La decisión está tomada, mamá. Creemos que la Navidad sería un buen momento para un nuevo comienzo. Eso te da unas semanas para organizar tus cosas. Navidad. Querían que me fuera para Navidad. El desconsuelo que me inundó en ese momento fue diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. Peor que perder a Félix. Peor que cualquier dolor que había experimentado en 71 años. Porque esto no era muerte, o accidente, o destino. Esto era elección. Mi hijo estaba eligiendo tirarme. Te di todo, dije, mi voz quebrándose. La casa en Oak Lawn, mis ahorros, mi jubilación. He pagado tus cuentas, cuidado a tus hijos, hecho todo lo que pediste. Y así es como me pagas. Mira, este es exactamente el problema, espetó Kelsey. Siempre nos estás restregando eso en la cara, siempre actuando como si te debiéramos algo. Ese dinero fue un regalo. Tú elegiste darlo. Nadie te obligó. Lo di porque dijiste que éramos familia, porque dijiste que este también era mi hogar. Bueno, las cosas cambian, dijo Kelsey fríamente, y ahora mismo necesitamos que aceptes eso y sigas adelante. La instalación en Joliet es perfectamente adecuada. Deberías estar agradecida de que encontramos algo en tu rango de precios. Agradecida. Esa palabra de nuevo, la palabra que habían estado usando para golpearme hasta la sumisión durante meses. Miré a Jason. Realmente lo miré, buscando algún rastro del hijo que recordaba. El niño que solía tomar mi mano en los supermercados. El adolescente que venía a mí cuando tenía problemas. El joven que lloró en mis brazos cuando murió su padre. Pero esa persona se había ido. En su lugar estaba sentado un extraño que había aprendido a valorar el dinero y la comodidad sobre la lealtad y el amor. Un hombre que dejó que su esposa lo convenciera de que su propia madre era desechable. ¿Cuándo tengo que irme?, pregunté finalmente. Porque, ¿qué más había que decir? Nochebuena sería ideal, dijo Kelsey, como si estuviera discutiendo planes para la cena. Mis padres vienen de visita, y sería agradable tener una casa limpia sin personas extra alrededor. Personas extra. Ya no era familia, ni siquiera era una persona con sentimientos y derechos. Era extra, innecesaria, un estorbo. Me levanté de esa mesa y caminé a mi habitación, mis piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Detrás de mí, escuché a Kelsey decirle algo a Jason. Los escuché reírse de algo. Escuché la vida continuar como si no me hubieran destruido. Fue entonces cuando entendí el alcance completo de lo que habían hecho. No solo habían tomado mi dinero,
habían tomado mi hogar, mi dignidad, mi sentido de identidad. Me habían derribado sistemáticamente hasta que creí que merecía este tratamiento. Y ahora me estaban tirando, como si nunca hubiera importado. Faltaban 3 semanas para Nochebuena. 3 semanas para descubrir cómo iba a sobrevivir. 3 semanas para empacar lo que quedaba de mi vida y desaparecer en una instalación en Joliet, donde pasaría mis años restantes sola. 3 semanas hasta la noche en que todo se derrumbaría de maneras que ninguno de nosotros podría predecir. Esas 3 semanas pasaron en un borrón de pavor y negación. Miraba apartamentos en línea durante mis descansos en el hospital, buscando algo, cualquier cosa que pudiera pagar con lo poco que quedaba de mi seguro social, después de pagar los mínimos de la deuda con la que me habían cargado. Pero todo era demasiado caro, o demasiado lejos, o requería depósitos que no tenía. La instalación en Joliet seguía llamando. Jason les había dado mi número sin preguntar. Querían programar una fecha de mudanza. Querían papeles. Querían dinero por adelantado que no tenía. Dejé de contestar mi teléfono. La casa se volvió más fría a medida que se acercaba la Navidad, y no me refiero solo a la temperatura. Kelsey apenas me hablaba excepto para hacer demandas. Jason me evitaba por completo. Incluso los niños parecían distantes, probablemente captando la atención aunque no la entendieran. Seguía esperando que algo cambiara, que Jason recordara quién era yo, quién solía ser, que la mañana de Navidad llegaría, y de alguna manera encontraríamos nuestro camino de regreso a ser una familia. Pero llegó la Nochebuena, y con ella vinieron los padres de Kelsey. Se detuvieron en su sedán de lujo a las 3 de la tarde, y los vi desde la ventana de mi habitación, mientras Kelsey se apresuraba a saludarlos. Su madre llevaba un abrigo de piel. Su padre llevaba bolsas de compras de tiendas caras. Parecían personas que nunca habían luchado ni un día en sus vidas. Me quedé en mi habitación mientras se acomodaban, no queriendo causar problemas. Pero alrededor de las 5, mi estómago comenzó a gruñir. No había comido desde el desayuno, y pensé que tal vez podría escabullirme a la cocina, hacerme un sándwich y desaparecer de vuelta a mi habitación antes de que alguien se diera cuenta. Estaba equivocada. Entré a la cocina en mi bata, la suave azul que había tenido durante años, solo planeando ser rápida y silenciosa. Pero Kelsey estaba allí con su madre, ambas bebiendo vino y riendo de algo. La risa se detuvo en el segundo en que me vieron. «¿En serio?», dijo Kelsey, su voz afilada con disgusto. «¿Estás caminando en tu bata con invitados en la casa?» «Solo iba a conseguir algo de comer», dije en voz baja. «Solo seré un minuto». «Ese no es el punto», intervino su madre, mirándome de arriba a abajo como si fuera algo sucio. «Es Nochebuena. Tenemos compañía y estás vagando como si vivieras aquí». «Vivo aquí», quería decir. O vivía. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. «Vuelve a tu habitación», ordenó Kelsey. «Estamos preparando la cena y no necesitamos que estorbes». «No he comido desde esta mañana», dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. «Solo necesito hacer un sándwich rápido». «No hay nada para que comas», espetó Kelsey. «Todo en esta cocina es para la cena de esta noche, para nuestra cena familiar, de la cual no eres parte». Las palabras me golpearon como una bofetada. «No parte de la familia», dicho en voz alta frente a su madre. «En Nochebuena, Kelsey». «Esa también es mi comida», dije, encontrando una pequeña chispa de coraje. «Compré esos comestibles la semana pasada». «Oh, aquí vamos de nuevo», dijo Kelsey, volviéndose hacia su madre con una expresión exasperada. «¿Ves con lo que tengo que lidiar? Todo es, pagué por esto, y compré eso». Actúa como si le debiéramos algo solo porque ayuda ocasionalmente. Ayudar ocasionalmente, como si no hubiera pagado su hipoteca, sus cuentas, sus tarjetas de crédito, como si no les hubiera dado los ahorros de toda mi vida. «Kelsey, por favor», dije, mis ojos llenándose de lágrimas. «Solo tengo hambre». «No estoy tratando de causar un problema». «Tú eres el problema», gritó Kelsey, y su voz era tan fuerte que Jason vino corriendo de la sala de estar con su padre justo detrás de él. «¿Qué está pasando?», preguntó Jason. «Tu madre está caminando en su bata, haciendo que mis padres se sientan incómodos», dijo Kelsey, «y se está quejando de la situación de la comida otra vez. Ya he tenido suficiente de esto». Jason me miró,
y por solo un segundo, pensé que vi algo en sus ojos. Vacilación, tal vez, un destello del hijo que solía conocer, pero luego miró a Kelsey, a sus padres parados allí mirando, y lo vi tomar su decisión. Mamá, necesitas volver a tu habitación, dijo. Jason, tengo hambre, solo quiero comer algo. Entonces deberías haber pensado en eso antes de salir aquí vestida inapropiadamente, dijo, su voz fría. Nos estás avergonzando. ¿Avergonzándolos? Yo los estaba avergonzando por existir, por tener hambre, por atreverme a caminar en una cocina en una casa que mi dinero había comprado. Algo dentro de mí se rompió. Esta también es mi casa, dije más fuerte de lo que pretendía. Pagué por ella. He pagado sus cuentas durante más de un año. Han tomado todo de mí, y ahora ni siquiera me dejan comer. Ya basta, dijo Kelsey, su rostro enrojeciéndose. Ya he tenido suficiente de tu actitud. Toma tus cosas, y sal de mi casa ahora mismo. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Toma tus cosas y sal de mi casa ahora mismo. Miré a Jason, esperando que interviniera, que le dijera a su esposa que estaba siendo poco razonable, pero él simplemente se quedó allí, su mandíbula tensa, negándose a encontrar mis ojos. Jason, es Nochebuena, dije, mi voz quebrándose. Por favor. Creo que Kelsey tiene razón, dijo en voz baja. Necesitas irte. Claramente esto no está funcionando. Pero ¿a dónde se supone que debo ir? Está helando afuera. Se avecina una tormenta. Ese ya no es nuestro problema, dijo Kelsey. Tienes 15 minutos para empacar una bolsa y salir. Y dame tu llave. No puedes simplemente echarla en una tormenta de nieve, dijo el padre de Kelsey, y por un momento sentí una oleada de esperanza. Pero Kelsey lo silenció con una mirada. Esto es entre nosotros y ella. Mantente al margen. Me quedé allí congelada, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Esto era realmente todo. Realmente me estaban echando en Nochebuena en una ventisca. 10 minutos ahora, dijo Kelsey, o llamo a la policía y te hago sacar por allanamiento. Allanamiento en una casa por la que había pagado. Caminé a mi habitación con piernas temblorosas y agarré lo que pude, algo de ropa, mi cargador de teléfono, mis medicamentos. Lo metí todo en una bolsa de plástico del supermercado porque no pude encontrar mi maleta y no tenía tiempo para buscar. Cuando volví, todos estaban allí esperando. Los padres de Kelsey se veían incómodos, pero no dijeron nada. Jason todavía no me miraba, y Kelsey tenía una sonrisa en su rostro. Extendió su mano. La llave. Se la di, viéndola tomarla como un trofeo. Buena suerte sobreviviendo, mamá, dijo Jason, y esa sonrisa burlona en su rostro, esa horrible sonrisa, mató cualquier parte de mí que todavía lo amaba. La puerta se cerró detrás de mí, y escuché el cerrojo hacer clic. Estaba parada en la nieve sosteniendo una bolsa de plástico, usando pantuflas de casa y un delgado cardigan, y la ventisca apenas estaba comenzando. Los primeros pasos lejos de esa casa fueron los más difíciles que jamás he dado. Mis pies ya estaban mojados, las delgadas pantuflas no ofrecían protección contra la nieve que ahora caía en gruesas capas. El viento cortaba a través de mi cardigan como si no llevara nada puesto, pero de alguna manera seguí moviéndome hacia adelante, un pie delante del otro, alejándome del brillo cálido de sus ventanas, alejándome de la vida que pensé que era mía. Las calles de Naperville estaban inquietantemente silenciosas. Todos estaban adentro con sus familias, probablemente sentándose para la cena de Nochebuena en este momento. A través de las ventanas iluminadas, podía ver árboles de Navidad y personas riendo, y el contraste entre su calidez y mi situación se sentía como una broma cruel. No tenía plan, ningún destino, solo un vago recuerdo de un parque, a unas cuadras de distancia, donde había llevado a los nietos el verano pasado. Parecía tan buen lugar como cualquier otro, para descifrar qué hacer a continuación. La caminata se sintió interminable. Cada paso enviaba un dolor agudo a través de mis pies mientras el frío penetraba más profundo. Mis manos ya estaban entumecidas, agarrando esa bolsa de plástico como si fuera un salvavidas. La nieve se estaba acumulando rápido. Ya había varias pulgadas de profundidad, y caminar a través de ella en pantuflas de casa era como vadear agua helada. Pasé junto a una pareja joven que se apresuraba a su auto, probablemente tarde para una fiesta. Ni siquiera me miraron. ¿Por qué lo harían? Solo una anciana paseando. No podían ver la desesperación,
la traición, la devastación absoluta, radiando de cada centímetro de mi cuerpo congelado. Para cuando llegué al parque, no podía sentir mis pies en absoluto. El equipo del parque infantil se veía fantasmal en la oscuridad, cubierto de blanco, y los bancos a lo largo del sendero apenas eran visibles bajo la nieve acumulada. Me dirigí al banco más cercano y me desplomé en él. El frío del metal se filtró a través de mis delgados pantalones inmediatamente, pero ya no me importaba. Mi cuerpo temblaba tan violentamente que apenas podía sostener la bolsa de plástico. Mis dientes castañeaban tan fuerte que pensé que podrían romperse. Esto era todo. Esto realmente estaba sucediendo. Me senté allí en la oscuridad, en la nieve, y me permití finalmente sentir todo lo que había estado reprimiendo durante meses, años tal vez. El arrepentimiento me golpeó primero, una ola tan poderosa que me hizo jadear. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿Cómo me había permitido volverme tan débil, tan pequeña, tan dispuesta a aceptar el abuso en nombre de la familia? Solía ser fuerte, solía defenderme a mí misma y a los demás. Había trabajado en una sala de emergencias, por el amor de Dios. Había visto cosas terribles y las había sobrevivido. Había criado a un hijo sola y construido una buena vida. ¿Cuándo había perdido a esa persona? ¿Cuándo me había convertido en alguien que entregaría todo lo que tenía y aceptaría migajas de afecto a cambio? La realización vino después, asentándose sobre mí como la nieve en mis hombros. Jason no iba a volver por mí. No habría ningún momento de claridad donde recordara que me amaba. Ninguna escena dramática donde se diera cuenta de lo que había hecho y viniera corriendo a disculparse. Ese hijo, el que había criado y por el que había sacrificado todo, se había ido. Tal vez nunca había existido realmente. Tal vez había construido una imagen de quien quería que fuera en lugar de ver quién realmente era. Un hombre que sonreiría mientras destruía a su madre. Un hombre que elegiría la crueldad de su esposa sobre su propia sangre. Un hombre que podía echarme en una ventisca en Nochebuena y no sentir nada. El dolor que siguió fue tan intenso que me quitó el aliento. No solo estaba lamentando a la madre que una vez fui, fuerte, capaz y segura de sí misma. Estaba lamentando todos los años que había desperdiciado creyendo en una familia que nunca había existido realmente. Todos los sacrificios que no habían significado nada. Todo el amor que había derramado en un hijo que había aprendido a verlo como debilidad en lugar de fortaleza. Pensé en mi esposo, Félix, que se había ido ahora hace más de 20 años. ¿Qué pensaría si pudiera verme ahora? ¿Estaría decepcionado de que había dejado que esto sucediera? ¿O entendería de la manera en que siempre lo hacía que solo estaba tratando de hacer lo que hacen las madres? Amar incondicionalmente, dar infinitamente, esperar eternamente. La nieve seguía cayendo, acumulándose en mi regazo, mis hombros, mi cabello. La observé acumularse en mis manos, volviéndolas blancas, y pensé en lo hermosa que se veía, lo pacífica, lo silenciosa que se estaba volviendo todo. Mi temblor se había ralentizado, lo que sabía por mi entrenamiento de enfermería que era una mala señal. Cuando tu cuerpo deja de temblar, significa que estás perdiendo la lucha contra la hipotermia. Significa que tu temperatura central está cayendo a niveles peligrosos. Significa que te estás muriendo. Alguien me encontraría siquiera, o simplemente me convertiría en parte de la nieve, invisible, olvidada. Otra tragedia que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Tal vez eso era lo que merecía. Tal vez esto era karma por ser lo suficientemente tonta como para confiar. Por ser lo suficientemente débil como para dejar que me usaran. Por ser lo suficientemente estúpida como para dar todo sin protegerme primero. Pensé en los nietos, probablemente abriendo regalos ahora mismo en su casa cálida. ¿Me recordarían? ¿Les diría Jason que simplemente me fui, que desaparecí un día sin decir adiós? ¿Crecerían pensando que su abuela no los había amado lo suficiente como para quedarse? La ironía me daba ganas de reír, pero tenía demasiado frío, demasiado cansancio. Los había amado demasiado. Ese era el problema. Los había amado a todos demasiado, y me había destruido. Mis ojos se estaban poniendo pesados. El frío ya no dolía, lo que mi cerebro de enfermera reconocía como otra señal terrible. Me estaba apagando. Mi cuerpo se estaba rindiendo, conservando el poco calor que quedaba para mis órganos vitales, sacrificando mis extremidades primero. ¿Cuánto tiempo había estado sentada aquí? ¿Minutos?
Horas. El tiempo había perdido todo significado en la oscuridad blanca. Cerré los ojos por solo un momento, pensando en todas las cosas que nunca haría ahora. Nunca vería otro amanecer. Nunca leería otro libro. Nunca volvería a sentir calor. Nunca tendría la oportunidad de reconstruir, de volver a ser esa mujer fuerte, de demostrar que era más que lo que me habían reducido. ¡Qué desperdicio! 71 años de vida terminando en un banco del parque en Naperville porque había amado a las personas equivocadas. Pero entonces algo me hizo abrir los ojos de nuevo. Algún instinto, alguna parte obstinada de mí que aún no estaba lista para rendirse. Y fue entonces cuando la vi, una figura tambaleándose por la nieve, moviéndose erráticamente, mal de alguna manera. Incluso a través de la oscuridad y la nieve que caía, podía ver que algo estaba terriblemente mal. Estaba descalza. Mi cerebro, lento por el frío, tardó un momento en procesar lo que estaba viendo. Una mujer joven, tal vez de unos 20 y tantos años, estaba tambaleándose por la nieve en lo que parecía un vestido de noche. La tela era delgada, completamente inapropiada para este clima, y estaba empapada, pegándose a su cuerpo. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fueron sus pies, descalzos, completamente descalzos, caminando a través de nieve que ahora tenía varias pulgadas de profundidad. Estaba a unos 20 metros de distancia, moviéndose de manera descoordinada que reconocí inmediatamente de mis años en la sala de emergencias. Confusión, desorientación, el tipo de movimiento que significaba que el cerebro no estaba recibiendo suficiente oxígeno, no estaba funcionando correctamente. Dio 3 pasos más y luego sus piernas cedieron. Se desplomó en la nieve como una marioneta con hilos cortados. Algo dentro de mí, alguna parte profundamente arraigada de quien solía ser, se despertó sobresaltada. Intenté ponerme de pie, pero mis piernas no cooperaron al principio. Se habían puesto rígidas por estar sentada en el frío durante tanto tiempo. Me obligué a levantarme usando el banco como apoyo, mi propio cuerpo gritando en protesta. Cada movimiento dolía. Cada respiración ardía. Pero me moví de todos modos. Me tambaleé por la nieve hacia ella, mis pantuflas inútiles llenándose de hielo, mis pies ardían de dolor mientras la circulación intentaba y no lograba regresar. Me tomó lo que pareció una eternidad cubrir esos 20 metros, y para cuando la alcancé, había dejado de moverse por completo. Estaba acostada boca abajo en la nieve, su cabello oscuro esparcido alrededor de su cabeza como un halo. Me arrodillé a su lado, mi entrenamiento de enfermería regresando a pesar de todo. ¿Puedes oírme?, dije, mi voz ronca por el frío. La volteé sobre su espalda, y lo que vi hizo que mi estómago cayera. Sus labios eran azules. No solo un poco azules, sino morado profundo, el color de la hipotermia severa. Su rostro estaba pálido, casi gris. Y cuando presioné mis dedos contra su cuello para verificar el pulso, su piel se sentía como hielo. Pero había un pulso. Débil, lento, pero estaba allí. Estaba viva, pero apenas. Sus ojos se abrieron por solo un segundo, desenfocados y vidriosos. Intentó decir algo, pero salió solo como un susurro de aliento. Miré sus pies y quise llorar. Estaban morados, cubiertos de nieve, y cuando los toqué suavemente, estaban duros por el frío. Congelación. Congelación severa. Esta mujer iba a perder sus dedos de los pies como mínimo, si no se calentaba inmediatamente. Mis propios pies también estaban en mal estado, pero yo llevaba algo al menos. Y de repente, en ese momento, sentada en la nieve junto a esta extraña moribunda, tomé una decisión. Me desaté las botas. Bueno, no eran realmente botas, solo esas pantuflas de casa con suelas de goma, pero eran mejores que nada. Mis dedos estaban tan entumecidos que me tomó 3 intentos quitármelas. Luego, tan gentilmente como pude, se las puse en sus pies congelados. No era suficiente. Sabía que no era suficiente. Me quité mi cardigan, lo único que mantenía algo de calor contra mi cuerpo, y lo envolví alrededor de sus hombros. Luego, me quité mi bufanda, la que Félix me había dado hace años, y la metí alrededor de su cuello. El frío me golpeó como una pared. Sin esas delgadas barreras, estaba expuesta completamente al viento y la nieve. Mi cuerpo comenzó a temblar de nuevo, violentamente, y sabía que acababa de firmar mi propia sentencia de muerte.
No había forma de que sobreviviera ahora. Pero mirando a esta mujer joven, a su rostro morado y sus pies congelados, no podía no hacer nada. Después de todo lo que había sucedido esta noche, después de ser tirada como basura, después de perderlo todo, necesitaba hacer algo bueno. Algo que importara. Algo que demostrara que todavía era humana, todavía capaz de compasión, incluso si mi propia familia no lo era. «Ayuda», intenté gritar, pero mi voz salió débil, tragada por el viento. «Alguien ayúdenos». El parque estaba vacío. Todos estaban adentro, cálidos y seguros con sus familias. Nadie venía. Acerqué a la mujer joven contra mí, tratando de compartir el poco calor corporal que me quedaba. No era mucho. Probablemente estaba haciendo más daño que bien, atrayendo el poco calor que tenía hacia mi propio cuerpo congelado. Pero no podía simplemente dejarla allí en la nieve. «Quédate conmigo», susurré, aunque no estaba segura de que pudiera oírme. «Vas a estar bien. Solo quédate conmigo». Sus ojos se abrieron de nuevo, apenas, y me miró. Realmente me miró. Y luego, tan silenciosamente que casi lo pierdo, habló. «Evelyn», susurró. «¿Mi nombre?» Había dicho mi nombre. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté. Pero ella ya había cerrado los ojos de nuevo. El pánico me inundó. ¿Cómo sabía quién era yo? ¿Nos habíamos conocido antes? Nunca había visto a esta mujer en mi vida. Pero ella me conocía. De alguna manera, imposiblemente, me conocía. Antes de que pudiera procesar esto, antes de que pudiera siquiera comenzar a entender, escuché algo. Pasos crujiendo por la nieve, corriendo. «Aquí», gritó una voz, «está aquí». Dos figuras emergieron de la oscuridad, moviéndose rápido. Un hombre y una mujer, ambos usando abrigos pesados y botas. Corrieron hacia nosotras, y la mujer se arrodilló junto a la mujer joven que estaba sosteniendo. «La tenemos», dijo la mujer gentilmente separando mis brazos. «Está bien, la tenemos». «Necesita un hospital», dije a través de dientes castañantes. «Hipotermia severa, congelación. Su temperatura central está peligrosamente baja». «Lo sabemos», dijo el hombre, ya levantando a la mujer joven en sus brazos como si no pesara nada. «La llevaremos ahora». «Esperen», dije. Ella sabía mi nombre. ¿Cómo sabía mi nombre? Pero ya se estaban moviendo, llevándola lejos por la nieve. La mujer me miró una vez, su expresión indescifrable, y luego se habían ido, desapareciendo en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Me senté sola en la nieve, sin usar nada más que una camisa delgada y pantalones, sin zapatos, sin abrigo, sin bufanda. Todo lo que había tenido, se lo había dado a una extraña que de alguna manera sabía quién era yo. El frío era absoluto ahora. No podía sentir nada debajo de mi cuello. Mi visión comenzaba a borrarse en los bordes. Esto era todo. Este era realmente el final. Pero de alguna manera, imposiblemente, me sentía más ligera, pacífica, casi. Había ayudado a alguien. En mis últimos momentos, había hecho algo que importaba. Había elegido la compasión sobre la autopreservación. Había demostrado, si solo a mí misma, que todavía era la persona que solía ser. La nieve seguía cayendo, y me recosté contra un árbol, cerrando los ojos. Me pregunto si esto es a lo que se siente morir, pensé. No doloroso, solo cansada, muy cansada. La oscuridad comenzó a arrastrarse en los bordes de mi conciencia, y la dejé venir. De todos modos, no quedaba nada por lo que luchar. Pero entonces escuché algo más. Algo que no tenía ningún sentido. El sonido de motores, múltiples motores volviéndose más fuertes. Forcé mis ojos a abrirse, entornándolos a través de la nieve. Y lo que vi me hizo pensar que ya había muerto, y estaba alucinando. Faros, docenas de ellos, viniendo hacia mí a través del parque. Pensé que estaba alucinando, que la hipotermia finalmente había empujado mi cerebro más allá del punto de la realidad. Pero los faros seguían viniendo, y el sonido de los motores seguía creciendo más fuerte, y entonces estaban allí, realmente allí. 19. Range Rovers negros idénticos, rodando hacia el parque en formación perfecta. Se movieron lentamente, deliberadamente, sus faros cortando a través de la nieve que caía como reflectores. Uno por uno. Formaron un semicírculo alrededor del área donde estaba sentada desplomada contra el árbol. Los motores se apagaron simultáneamente,
y por un momento, solo hubo silencio y nieve y mi propia respiración entrecortada. Luego las puertas comenzaron a abrirse. Personas emergieron de cada Range Rover, hombres y mujeres en abrigos oscuros y comportamiento profesional, parados en atención como algún tipo de detalle de seguridad. Pero no se acercaron a mí. Simplemente se quedaron allí esperando, formando una barrera humana entre yo y el resto del parque. La puerta del Range Rover central se abrió y alguien salió. Incluso a través de mi visión borrosa, incluso a través de la nieve y la oscuridad, pude ver quién era, la extraña descalza. Pero ya no estaba descalza, llevaba mis pantuflas. Y no estaba tambaleándose ni confundida ni muriendo, caminaba hacia mí con perfecta compostura, usando un abrigo pesado ahora, su cabello recogido, luciendo completamente en control. Era seguida por las dos personas que la habían llevado. Caminaron a ambos lados de ella como guardaespaldas. Intenté hablar, preguntar qué estaba sucediendo, pero mi mandíbula estaba congelada. Todo lo que podía hacer era ver mientras esta mujer que había tratado de salvar caminaba hacia mí con pasos firmes y decididos. Se arrodilló frente a mí y vi su rostro claramente por primera vez. Joven, hermosa, con ojos oscuros que contenían algo que no podía leer del todo. Gratitud, tal vez, o algo más profundo. «Hola, Evelyn», dijo, su voz clara y fuerte. Nada como el susurro que había escuchado antes. «Mi nombre es Leah Ward». El nombre no significaba nada para mí. ¿Debería haberlo hecho? Probablemente estés confundida ahora mismo, continuó Leah. Y había calidez en su voz, calidez real. Y tienes mucho, mucho frío. Así que voy a explicar rápidamente y luego te llevaremos a algún lugar cálido. ¿De acuerdo? Logré el más pequeño asentimiento. Cada Nochebuena durante los últimos 7 años, hago algo que mi terapeuta probablemente no aprobaría, dijo Leah. Me he visto como alguien en apuros y deambulo por vecindarios ricos hasta que alguien me ayude o me ignore. Es mi manera de probar a la humanidad, de ver si la compasión aún existe en un mundo que a menudo se siente cruel e indiferente. Mi cerebro, lento y torpe, intentó procesar esto. ¿Una prueba? Había sido una prueba. La mayoría de los años la gente me ignora, continuó Leah. Ven a una mujer en un vestido de noche en la nieve y miran hacia otro lado. Cruzan la calle, fingen no ver. Pero tú, Evelyn, tú misma, te estabas muriendo. Te estabas congelando hasta morir en ese banco, y aún así me diste todo lo que tenías. Hizo un gesto a las pantuflas en sus pies, al abrigo que una de sus personas sostenía, mi abrigo empapado de nieve. Me diste tus zapatos, tu abrigo, tu bufanda. Me sostuviste e intentaste mantenerme caliente, aunque significaba sacrificarte a ti misma. Pediste ayuda, aunque tu voz era apenas un susurro. Y cuando mi gente vino a buscarme, lo primero que dijiste, fue consejo médico. Dijiste que necesitaba un hospital. Eras una enfermera tratando de salvar a una paciente, incluso en tus últimos momentos. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas, ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Te he estado observando, Evelyn, dijo Leah, y su voz se suavizó. No solo esta noche, durante semanas. He sabido sobre tu situación, sobre lo que tu hijo y su esposa te han estado haciendo, sobre el dinero que robaron y la deuda que pusieron a tu nombre y la forma en que te destrozaron pieza por pieza. ¿Cómo? ¿Cómo podías saber todo eso? Soy una mujer muy rica, dijo Leah, como leyendo mi mente, y uso esa riqueza para encontrar personas que necesitan ayuda, personas que han sido abandonadas por sus familias, personas que lo han dado todo y no han recibido nada a cambio. Personas como tú. Extendió la mano y tomó mis manos congeladas entre las suyas. Sus manos estaban cálidas, imposiblemente cálidas, y podía sentir el calor radiando de ellas. Lo que hiciste esta noche, dar todo a una extraña cuando no te quedaba nada que dar, eso me mostró exactamente quién eres, no quién tu hijo te hizo pensar que eras. No la mujer rota que trataron de criar, sino quién realmente eres en tu núcleo. Compasiva, fuerte, desinteresada en la mejor manera posible. Quería decirle que no era fuerte, que había dejado que me destruyeran, que había sido débil y tonta y patética, pero no podía hacer que mi boca funcionara. Tengo una propuesta para ti, Evelyn, dijo Leah. Y ahora su voz tomó una cualidad diferente, seria, con intención.
Puedes quedarte aquí y congelarte hasta morir en este parque. Puedes dejar que este sea el final de tu historia. O puedes venir conmigo. Venir conmigo. Esas 3 palabras colgaron en el aire como un salvavidas. Si vienes conmigo, puedo ofrecerte calidez, seguridad, atención médica, un lugar para vivir. Pero más que eso, puedo ofrecerte propósito. Una oportunidad de ayudar a otras personas que están pasando por lo que tú pasaste. Una oportunidad de convertir tu dolor en algo significativo. Se inclinó más cerca y pude ver sinceridad absoluta en sus ojos. No te estoy ofreciendo caridad, Evelyn. Te estoy ofreciendo un trabajo, una misión, una razón para seguir viviendo, que no tiene nada que ver con tu hijo o tu nuera o cualquier otra persona que te lastimó. Te estoy ofreciendo la oportunidad de volver a ser tú misma, la mujer fuerte, capaz y compasiva que eras antes de que trataran de romperte. Mi visión se desvanecía en los bordes. Podía sentir mi conciencia resbalándose. Esta era mi última oportunidad, mi último momento para tomar una decisión. Morir en la nieve, olvidada y sola, o tomar la mano de esta mujer y ver qué venía después. Pensé en la sonrisa burlona de Jason, en la crueldad de Kelsey, en ser tirada como basura en Nochebuena, en dar todo y no recibir nada. Y luego pensé en la extraña descalza que había tratado de salvar, en quitarme los zapatos para alguien que los necesitaba más, en elegir la compasión incluso cuando me costaba todo. Tal vez esa era quien realmente era yo, no la víctima, no la tonta, sino alguien que ayudaba a las personas incluso cuando dolía. Miré a Leah Ward, a esta misteriosa mujer con sus 19 Range Rovers negros y su extraño ritual de Nochebuena y su oferta de salvación. Y con el último de mi fuerza, apreté su mano. Sí, dijo ese apretón. Sí, iré contigo. Sí, elijo vivir. Leah sonrió y transformó todo su rostro. Bien, dijo. Porque el mundo necesita más personas como tú, Evelyn, y aún no has terminado, ni cerca. Hizo un gesto a su gente, y de repente, había mantas cálidas envolviéndome, manos gentiles levantándome, llevándome hacia uno de esos Range Rovers negros. Lo último que vi antes de que me colocaran dentro fue el parque donde casi muero, ya desapareciendo detrás de nosotros mientras nos alejábamos. Lejos de Naperville, lejos de Jason y Kelsey, y esa casa que mi dinero había construido. Lejos de la vida que había tratado de matarme. Hacia algo nuevo, algo que ni siquiera podía imaginar todavía, pero algo que era mío. No recuerdo mucho del viaje. Había mantas cálidas, tantas mantas cálidas envueltas a mi alrededor, hasta que me sentí como en un capullo. Alguien sostenía una compresa caliente contra mi pecho, otra contra mis pies. Voces hablaban en tonos calmados y profesionales, discutiendo mis síntomas, mis signos vitales, lo que necesitaba suceder después. Entré y salí de la conciencia, mi cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento que había estado luchando durante horas, durante meses realmente, tal vez durante años. Cuando abrí los ojos de nuevo, ya no nos estábamos moviendo. La puerta del Range Rover se abrió y vi que estábamos frente a un hermoso edificio en lo que parecía Lincoln Park. Reconocí el vecindario de mis años trabajando en Chicago. Árboles viejos bordeaban las calles, y los edificios tenían esa elegancia histórica que hablaba de dinero y permanencia. Con cuidado ahora, dijo alguien, mientras me ayudaban a salir del vehículo. Te tenemos. Me llevaron a través de puertas altas y hacia un vestíbulo que me quitó el aliento. Pisos de madera cálida, iluminación suave, muebles cómodos dispuestos en áreas de conversación. Parecía más un hotel de alta gama que cualquier otra cosa. Pero lo que más me impactó fue la calidez real y penetrante que parecía filtrarse en mis huesos. Me llevaron a una habitación en el 3er piso, y si el vestíbulo me había impresionado, este espacio me hizo querer llorar. Era un apartamento. No solo una habitación. Un apartamento completo con una sala de estar, un dormitorio, un baño con bañera de inmersión, y ventanas que daban a la calle bordeada de árboles abajo. Vamos a calentarte adecuadamente, dijo una mujer en ropa de quirófano, apareciendo a mi lado. Tenía ojos amables y manos capaces. Una enfermera, me di cuenta, como solía ser yo. La siguiente hora fue un borrón de atención médica. Examinaron mis pies, mis manos, buscando daño por congelación. Me envolvieron en más mantas calientes.
Me dieron líquidos cálidos para beber lentamente, elevando cuidadosamente mi temperatura central a un ritmo seguro. Monitorearon mi frecuencia cardíaca, mi presión arterial, todas las cosas que yo habría hecho por un paciente de hipotermia en mi sala de emergencias. Yo era la paciente ahora. Se sentía extraño. «Vas a estar bien», dijo la enfermera, y escuché alivio genuino en su voz. Otra hora en ese frío, y estaríamos teniendo una conversación diferente, pero vas a estar bien. Bien, qué palabra tan extraña. Había sido muchas cosas durante los últimos 2 años, pero bien nunca había sido una de ellas. Una vez que estuvieron satisfechos de que era estable, me dejaron sola para descansar. Me acosté en esa cama cómoda con sus sábanas suaves y mantas cálidas, mirando el techo, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Solo hace unas horas, me habían echado de la casa de mi hijo. Estaba muriendo en la nieve. Había regalado mis últimas posesiones a una extraña, y ahora estaba aquí, en este hermoso apartamento, siendo cuidada por personas que ni siquiera me conocían. Se sentía como un sueño. O tal vez todo antes de esto había sido el sueño, y finalmente estaba despertando. Debo haberme quedado dormida porque lo siguiente que supe fue que la luz de la mañana entraba por las ventanas. Me senté lentamente, mi cuerpo dolorido pero cálido, y encontré ropa fresca, colocada en una silla, junto a la cama, pantalones suaves, un suéter cómodo, calcetines gruesos, todo en mi talla. Después de vestirme y lavarme la cara en ese hermoso baño, hubo un golpe en la puerta. Leah Ward estaba en el pasillo sosteniendo 2 tazas de café. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí, todavía sin confiar del todo en mi voz. Se acomodó en una de las sillas cerca de la ventana y me hizo un gesto para que tomara la otra. Me senté, aceptando el café que ofrecía, envolviendo mis manos alrededor de la taza cálida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Leah. Confundida, admití, y agradecida, pero mayormente confundida. Ella sonrió. «Eso es justo. Déjame explicar qué es este lugar, y entonces tal vez las cosas tendrán más sentido». Hizo un gesto al edificio a nuestro alrededor. «Este es uno de varios inmuebles propiedad de la Fundación Ward. Mi fundación. Proporcionamos vivienda y servicios de apoyo para personas mayores que han sido explotadas financieramente o abusadas emocionalmente por sus familias». Sentí que mi pecho se apretaba. Lo había dicho tan objetivamente. Explotadas, abusadas. Palabras que nunca había querido aplicar a mi propia situación. «Comenzamos hace 7 años después de que mi abuela muriera», continuó Leah, su voz suave. «Había estado viviendo con mi tía, quien pasó años drenando sus cuentas, sacando préstamos a su nombre, convenciéndola de que era una carga. Para cuando nos enteramos, mi abuela no tenía nada. Sin dinero, sin dignidad, sin voluntad para contraatacar. Lo siento», susurré. «Yo también», dijo Leah. «Pero me enseñó algo importante. Lo que le pasó a mi abuela le sucede a miles de personas mayores cada año. Hijos adultos que ven a sus padres ancianos como recursos para extraer en lugar de personas para respetar. Y la mayoría de las veces, nadie ayuda porque la gente asume que los asuntos familiares deben permanecer privados». Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos. «La Fundación Ward existe para demostrar que eso está mal. Encontramos personas como tú, Evelyn. Personas que lo han dado todo a sus familias y han sido descartadas a cambio. Les ofrecemos seguridad, vivienda, apoyo legal, asesoramiento financiero y, lo más importante, comunidad». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué yo específicamente?». «Porque pasaste la prueba», dijo Leah simplemente. «Cada año en Nochebuena, salgo buscando prueba de que la compasión aún existe. La mayoría de los años, no encuentro nada. La gente pasa junto a mí. Desvían sus ojos. Fingen no ver a alguien en apuros. Pero tú, incluso cuando tú misma te estabas muriendo, ayudaste. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre quién eres». Dejó su taza de café y me miró directamente. «Te estoy ofreciendo un apartamento aquí, sin alquiler, durante el tiempo que lo necesites. Te ayudaremos a resolver la deuda que tu hijo puso a tu nombre. Proporcionaremos asesoramiento si lo deseas, atención médica, lo que necesites para reconstruir tu vida». Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Tenía que haber una trampa. «¿Qué quieres a cambio?», pregunté.
La sonrisa de Leah se amplió. Quiero que ayudes a otros. Fuiste enfermera durante 40 años. Entiendes el cuidado de personas mayores, las necesidades médicas y, lo más importante, entiendes cómo se siente ser manipulada por la familia. Esa experiencia, por dolorosa que haya sido, te hace excepcionalmente calificada para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Sacó una carpeta y me la entregó. Esta es información sobre nuestro programa de gestión de casos. Ayudamos a personas mayores a navegar sistemas legales, presentar órdenes de protección, recuperar activos robados. Proporcionamos asesoramiento y grupos de apoyo, y siempre estamos buscando personas que puedan relacionarse con nuestros residentes, que puedan abogar por ellos, que puedan ayudarlos a recordar que no están solos. Abrí la carpeta con manos temblorosas, escaneando la información dentro. Programas de educación financiera, grupos de apoyo para distanciamiento familiar, clínicas legales especializadas en abuso de personas mayores. Era completo, profesional y exactamente lo que desearía que hubiera existido cuando lo necesitaba. No tienes que decidir ahora, dijo Leah gentilmente. Tómate tiempo para sanar, recuperar tu fuerza, pero sabe que hay un lugar para ti aquí, Evelyn. No solo como residente, sino como parte de nuestra misión. Miré a esta joven mujer que me había probado en la nieve, que había construido toda una fundación para ayudar a personas como yo, y sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Quiero ayudar, dije, mi voz más fuerte de lo que había sido en meses. Quiero ser parte de esto. Leah extendió la mano y apretó mi mano. Bien, porque eres exactamente el tipo de persona que necesitamos. Mientras se levantaba para irse, tenía una pregunta más. ¿Jason sabe dónde estoy? Su expresión cambió, volviéndose cuidadosamente neutral. No, y no lo sabrá a menos que tú quieras. Estás segura aquí, Evelyn, completamente segura. Ya no tiene poder sobre ti. Después de que se fue, me senté junto a la ventana mirando las calles de Chicago abajo. En algún lugar a través de esta ciudad, en Naperville, Jason y Kelsey probablemente estaban despertando a la mañana de Navidad, abriendo regalos, comiendo desayuno, continuando con sus vidas, como si no hubieran tirado a una mujer a morir la noche anterior. Pensaban que me había ido, desaparecido, tal vez incluso muerta. Pero estaba aquí, viva, cálida, segura. Y por primera vez desde que vendí mi casa y me mudé a Naperville, sentí que tal vez, solo tal vez, iba a estar bien. 3 meses después de Nochebuena, me paré en un escenario frente a 200 personas en la gran inauguración del complejo de vivienda para personas mayores más nuevo de la Fundación Ward. Era hermoso. Apartamentos de última generación para personas mayores que escapaban del abuso financiero, oficinas de gestión de casos, centros de asesoramiento, clínicas legales, todo lo que habíamos soñado cuando comenzamos a planificarlo hace un año, todo lo que había ayudado a diseñar. Cuando me echaron de la casa de mi hijo en Nochebuena, dije al micrófono, mi voz resonando en la multitud, pensé que mi vida había terminado. Tenía 71 años sin nada, sin hogar, sin dinero, sin familia. Estaba lista para morir en la nieve. La audiencia estaba en silencio, escuchando, pero alguien me vio esa noche, alguien que entendió que la dignidad no es dada por la familia, no es algo que pueda ser quitado por personas que dicen amarte. La dignidad es algo que eliges para ti misma cada día, cuando te niegas a aceptar un trato que te disminuye. Vi a Leah en la primera fila, sonriendo con orgullo. Este edificio representa esa elección, para cada persona mayor a quien se le ha dicho que es una carga, para cada persona que ha sido explotada por miembros de la familia que deberían haberla protegido, para todos los que pensaron que estaban solos. No están solos. Los vemos, les creemos, y estamos aquí para ayudarles a recordar quiénes son. El aplauso fue atronador. Mientras bajaba del escenario, vislumbré a ellos al fondo de la multitud. Jason, Kelsey y sus 2 hijos, luciendo pequeños e incómodos entre todas estas personas, celebrando algo que no podían entender. Habían venido, probablemente esperando hacerme sentir culpable para ayudarlos una vez más, esperando usar mi momento de triunfo para recordarme mis obligaciones. Pero no los reconocí, ni siquiera hice una pausa. Pasé junto a ellos como si fueran extraños, porque eso es en lo que se habían convertido. Caminé hacia Leah, hacia Dorothy y Frank y Patricia
y Grace, y todos los demás, que se habían convertido en mi verdadera familia. La familia elegida que había construido de las cenizas de la que me había quemado. Caminé hacia la luz de mi nueva vida, dejando el pasado atrás, no con odio o amargura, sino con algo mucho más poderoso: claridad. Sabía quién era ahora. No la madre de Jason, no la víctima de Kelsey, no una mujer definida por lo que otros me habían quitado. Era Evelyn, sobreviviente, defensora, alguien que ayudaba a otros a encontrar su camino de regreso a sí mismos. Y eso, me di cuenta mientras el sol atravesaba las nubes sobre nosotros, esa era la mejor venganza de todas. No lastimarlos, sino convertirme en alguien a quien nunca podrían tocar.